Ahí está. Y permítanme también, antes de continuar y que se me olvide, eh, hacer una fotografía de su asistencia. Ustedes podrían, por favor, encender sus cámaras. Ya voy, denme un segundito. Ahí tengo el primer grupo. Profe, donde dice Raymond, no es Raymond, es Josefina. Que tengo que salir para quitar el nombre. Ah, no se preocupe. Le ponemos su ausente como quiera. Ay, no, profe, ay, no. Otro grupo, aquí lo tengo. Ivy, su cámara, Melissa. Tienen la cámara apagada aún. No tienen foto de perfil. Buenas noches, podríamos hacerlo sin cámara por hoy, por favor. Está bien, pero para la próxima les recomiendo poner una foto de perfil, aunque, o sea, para que no tengan que abrir la cámara. Si usted tiene la foto de perfil, ya eso vale como una identidad. Muy bien, ya las tomé. Pueden ya cerrar sus cámaras. Vuelvo a compartir la pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla ya de nuevo? Sí, maestro. Muy bien. Les decía, antes de que iniciáramos con lo de las cámaras, que el teorema fundamental de la aritmética, como el nombre lo indica, es el teorema más importante de esta rama de las matemáticas. Dice que todo número entero mayor que 1 o es primo o se puede factorizar como el producto de números primos. Esas son las únicas dos opciones que tiene un número entero positivo. O es primo o se puede factorizar como el producto de números primos. Ya no hay ninguna otra condición o cualidad que tenga que ver con esto de la factorización y los números primos, a la que se le pueda atribuir un número que no sea una de estas dos. O es primo o es un producto de números primos, a los cuales se les suele llamar también como compuestos. Este producto es único, salvo el orden de los factores, es decir, que si usted tiene un número que no es primo, que es compuesto, solo existe una forma, una manera de expresar ese número como el producto de sus factores primos. Esa representación es única. Ahora, lo que sí podría variar es el orden en el que aparezcan los factores, porque sabemos que la multiplicación es conmutativa. Aquí nos dan la demostración de ese teorema, que luego ustedes le echan un vistazo con más tiempo. Pero hasta ahora, lo único que quiero que quede bien claro es que si usted tiene un número entero positivo, ese número o es primo o es un número compuesto. Es decir, es el producto de números primos. El primer ejemplo dice que no existen Profe, dos disculpe, números. Sí, dígame. para saber si tomó la foto de la asistencia, que no me dejaba entrar al internet. Ah, sí, yo la tomé hace un momento. Puedo, ahorita en media hora volvemos a tomar otra. Ok. Muy bien. Continúo. No existen dos enteros positivos tales que m al cuadrado sea igual a 2n al cuadrado. Esto es un ejemplo en el cual nosotros vamos a aplicar el teorema fundamental de la aritmética. Los micrófonos. Vamos a silenciar a María. Okay. Esto es un ejemplo en el que nos vamos a ver en la obligación
de aplicar el teorema fundamental de la aritmética que acabamos de leer para mostrar que si usted tiene dos enteros positivos, no pueden ser de esta forma. No se puede cumplir que 1 al cuadrado sea igual a 2 veces el cuadrado del otro. Vamos a ver por qué. Aquí el autor del libro nos hace dos salvedades. La primera que dice es que el número m debe ser distinto de 1 obligatoriamente. Pues de otra forma tendríamos que 1 es igual a 2n al cuadrado. Es decir, ese número aquí m obligatoriamente tiene que ser distinto de 1, porque si fuera 1, sabiendo que n es un entero positivo, si m fuera 1, entonces 1 será igual a 2n al cuadrado y no existe un número entero que elevado al cuadrado y multiplicado por 2 de 1. Por lo tanto, m debe ser distinto de 1. Un análisis similar lo podemos hacer con n. N también debe ser distinto de 1, porque si n fuera 1, entonces m cuadrado sería igual a 2. Y no hay un número entero que elevado al cuadrado dé como resultado 2. Por lo tanto, ya nosotros tenemos claro que si m cuadrado es igual a 2n cuadrado, m no puede ser 1 y tampoco n puede ser 1. Ninguno de los dos puede ser 1. Sin embargo, esto todavía no demuestra el teorema. Esto solo ha demostrado los casos en que m o n se intente que sea 1. No pueden ser. Pero vamos a ver ahora, si n y m fueran mayores que 1, ¿qué pasaría? Bueno, si estos números fueran mayores que 1 y no fueran primos, m sería igual al producto de números primos. P sub 1, P sub 2, punto, 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 P sub k. Míralo aquí. Y n será igual al producto de sus factores primos también. Q sub 1, Q sub 2, punto, 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 hasta Q sub t. Los Q son los factores primos de n y los P sub 1 son los factores primos de m. No sabemos cuántos son ni cuáles son, pero partiendo del hecho de que m y n son números enteros distintos de 1, sabemos que por lo menos un factor primo deben tener. Entonces, si m cuadrado es igual a 2n cuadrado, se debe cumplir que la factorización de m, que es con los p elevado al cuadrado, se va a convertir en p sub 1 por p sub 1, por p sub 2 por p sub 2, por p sub 3 por p sub 3 y así sucesivamente hasta llegar al último factor primo. Porque al elevarlo al cuadrado, cada factor primo se va a multiplicar consigo mismo 2 veces. Lo mismo va a ocurrir del lado derecho, y es que los factores primos de n también se van a multiplicar consigo mismo 2 veces. Pero además, aquí adelante tenemos el 2 que no está elevado al cuadrado. En esta expresión, solo n está elevado al cuadrado, el 2 no. Por lo tanto, vamos a tener el 2 sin cuadrado multiplicado por los factores primos de n, que son los q, 2 veces cada uno. Hasta ahí todo el mundo va conmigo. Sí, Sí, profe. profe. Muy bien. Pues nada, nosotros simplemente hemos tomado la factorización de m y la factorización de n y las hemos colocado en la ecuación que nos dicen que debemos demostrar que m y n no son enteros. Bueno, pues aquí ya nos estamos dando cuenta de cuál es el problema de esta ecuación, y es que del lado izquierdo yo tengo una expresión que involucra el producto de factores primos, o sea, involucra el cuadrado de factores primos, solo el cuadrado. Si, por ejemplo, el 3 es un factor primo de m, yo voy a tener aquí el 3 multiplicado consigo mismo 2 veces. Y si del lado derecho el 3 también era factor primo de n, yo voy a tener del lado derecho el 3 multiplicado consigo mismo 2 veces. Todos los factores primos van a aparecer multiplicados 2 veces porque estaban al cuadrado. Sin embargo, del lado derecho, el 2 que está aquí es también un factor primo porque el 2 es un número primo.
Si el 2 fuera un factor primo de n, entonces el 2 aparecería 3 veces en la factorización del lado derecho. Aparecería 3 veces. Y si el 2 no fuera factor primo de n, entonces el 2 aparece una sola vez. Esa parte me la entienden ahí. Del lado derecho tendríamos el 2 una sola vez o Una 2 veces sola. como máximo. Sí, exacto. Sí. Es decir, una cantidad impar. O dos, perdón, o una sola vez o 3 veces el 2. Pero del lado izquierdo, el 2 va a aparecer solo 2 veces o ninguna vez. Si el 2 es factor primo de m, va a aparecer 2 veces, pero si el 2 no es factor primo de n, no aparecerá nunca. Por lo tanto, del lado izquierdo, yo tengo que el 2 aparece nunca o solo 2 veces, pero del lado derecho tengo que el 2 aparece una sola vez o 3 veces, siendo esto una contradicción al teorema fundamental de la aritmética, porque el teorema fundamental de la aritmética dice que si el número del lado izquierdo es el mismo que tengo del lado derecho, su representación en factores primos es única. Pero aquí estamos viendo que no es única, porque del lado izquierdo tengo que uno de los factores primos aparece una cantidad par de veces, mientras que del lado derecho aparece una cantidad impar, provocando así que el teorema fundamental de la aritmética se contradiga. Es por eso que no van a existir números enteros m y n que satisfagan esa ecuación. ¿Se entendió? Es importante que entiendan este ejercicio porque les va a aparecer en la práctica. No con esta misma estructura, m cuadrado igual a 2n cuadrado. Podría variar por la potencia y podría variar con ese coeficiente, pero el análisis va a ser el mismo. Usted va a llegar a la conclusión que no es posible que exista un número entero que elevado al cuadrado sea igual a 2 veces otro número entero elevado al cuadrado, porque cuando los factorizamos, la cantidad de números primos de un lado no se va a corresponder con la cantidad de números primos del otro lado. Y el teorema fundamental de la aritmética establece que debe de ser la misma, debe ser la misma expresión, salvo el orden en el que aparezcan los factores. Continúo. Agrupando los factores iguales en la factorización de n debida al teorema fundamental de la aritmética, obtenemos la siguiente fórmula. Esta, n igual, este símbolo indica producto. Es similar al símbolo que usamos para sumatoria. Este símbolo, que parece como un 2 romano, se utiliza para indicar producto. Y dice que n va a ser igual al producto desde i igual 1 hasta acá de todos los p sub i elevado a la n sub i. Es decir, que de ahora en adelante, en lugar de nosotros referirnos a la factorización de un número entero en sus factores primos de esta manera, en lugar de referirnos de esta manera, así, listando uno por uno sus factores primos, lo vamos a hacer con esta simbología, usando el símbolo de producto y los subíndices que dicen que estos P sub i son números primos o factores primos de n. Y este exponente n sub i indica la cantidad de veces que aparece ese factor primo en n. Estos van a ser exponentes enteros positivos y los P sub i son números primos. Muy bien. Aquí abajo dice que los n sub i, como les Un decía, son momentito ahí, positivos. maestro, por favor, un momentito ahí. Un momento. Ajá, dígame. No, para tomar el apunte, un momentito. Ah, claro. ¿Puedes repetir cómo se lee, por favor? N igual al producto desde i igual 1 hasta acá de todos los p sub i elevado a la n sub i. Eso es una manera resumida de escribir
que n es igual a P sub 1 por P sub 2 por P sub 3 por P sub 4 por P sub 5. Si n es un número entero que es igual al producto de 20 números primos, en lugar de nosotros escribir todos esos números primos, lo vamos a escribir aquí, desde i igual 1 hasta 20. Y además, algunos de esos números primos podrían aparecer más de una vez. Por ejemplo, el 2 es un factor primo del 8. El 2 es un factor primo del 8, pero ¿cuántas veces aparece el 2 en el 8? 3 veces. Aparece como 2 al cubo. Por lo tanto, en la factorización del 8, nosotros vamos a tener el producto de 2 elevado a la 3. Desde i igual 1 hasta 3. Eso es básicamente lo que dice esta expresión. Continúo. A esta forma se le denomina forma canónica o forma natural o simplemente normal del número entero n. De ahora en adelante, a esta representación le vamos a llamar forma canónica del número entero. En las pruebas de algunos resultados, intervienen varios enteros diferentes. Sin embargo, es conveniente adoptar representaciones similares a la forma canónica, donde en algunos casos aceptamos exponente cero a fin de utilizar el mismo conjunto de primos en las factorizaciones. Lo que nos están diciendo en este párrafo es que a pesar de que la forma canónica que acabamos de ver establece que los exponentes n sub i deben ser mayor que cero, en algunos casos nosotros vamos a permitir que el exponente sí sea cero para poder igualar un grupo de números primos a otro grupo de números primos. Por ejemplo, el 60, cuando lo factorizamos en sus números primos, va a ser igual a 2 elevado al cuadrado por 3 por 5, porque el 2, el 3 y el 5 son los factores primos del 60, pero el 2 aparece 2 veces, mientras que el 3 aparece una sola vez y el 5 una sola vez. Esa es la representación del 60, es la representación única, no hay otra. Quizás usted pueda cambiar el orden, pero siempre será el 2 apareciendo 2 veces, el 3 apareciendo una sola vez y el 5 apareciendo una sola vez. En cambio, el 45, cuando lo factorizamos en sus factores primos, solo participa el 3 y el 5, porque 45 es 3 al cuadrado por 5, 3 al cuadrado que es 9 por 5, 45. No hay otra forma. Pero el autor lo que nos está diciendo es que en ocasiones vamos a incluir los exponentes ceros para poner un número primo aquí que nos interesa que coincida con el otro número, porque en algún ejercicio vamos a necesitar que el 60 y el 45 tengan los mismos factores primos, aunque uno de ellos, su exponente sea cero, porque sabemos que realmente no es factor primo del 45. No aparece nunca en el 45. Igualmente el 25, su factorización simplemente sería 5 al cuadrado, pero en algunos ejercicios será útil expresarlo como 2 a la 0 por 3 a la 0 por 5 a la 0, porque si usted necesita hacer un ejercicio donde participe el 60, el 45 y el 25, es útil poder ver cómo aparecería el 25 si aparece el 2, el 3 y el 5, el 2, el 3 y el 5, el 2, el 3 y el 5. Yo espero que me hayan entendido. Teorema 2.4 dice, denme un segundito, por favor. Ya estoy de regreso, me disculpa. El teorema dice, sean n igual a la multiplicación de todos los factores primos elevado a la n sub i, la representación canónica del número entero n, y sea d un número entero positivo. Entonces, d divide a n si y solo si
la factorización de D es igual al producto de todos los números primos que también eran primos en N. Miren, P sub I. La factorización de D es con los mismos P sub I de N, excepto por el exponente, donde el exponente de los P sub I en D llega desde 1 hasta acá, pero le vamos a llamar D sub I, siendo D sub I más pequeño que N sub I. Repito, si la factorización de N es esta, donde los factores primos de N son los P sub I elevado a la N sub I, es decir, la cantidad de veces que aparece cada factor primo es N sub I. Y si se dice que D divide a N, entonces D debe de ser igual a una factorización donde los factores primos son los mismos que N, que los de N, perdón. Pero el exponente es lo que será diferente, porque en este caso el exponente debe ser menor o igual que que el N sub I correspondiente. Y además se permite la posibilidad de que sea cero. Se permite la posibilidad de que el D sub I sea cero. Es decir, que los factores primos de D deben ser los mismos, o sea, los factores primos de D deben ser también factores primos de N, pero no todos los factores primos de N son factores primos de D. Si D divide a N, todos los factores primos de D también son factores primos en N y aparece una cantidad menor o igual que las que aparecen en N. Pero no todos los factores primos de N son factores primos en D. ¿Me están entendiendo? Eso es lo que establece este Sí, teorema. maestro, se entiende. Muy bien. La demostración también se la dejo a ustedes, al que le interese ver. Pero lo que quiero es que quede bien la idea de que cuando decimos que un número D divide a un número N, ¿qué relación existe entre los factores primos de D y los factores primos de N? Tienen que captar esa idea. Si D divide a N, los factores primos de D deben aparecer también en N, pero no todos los factores primos de N aparecen en D. Pero además, los factores primos de D, que también están en N, aparece una cantidad menor o igual que la que aparecen en N, para que D pueda dividir a N. El teorema fundamental de la aritmética nos proporciona otra manera de calcular el mínimo común, el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos enteros o más. Solo tenemos que factorizar los enteros y elegir los factores primos elevados al menor exponente con el que aparecen entre todos los enteros. Aquí dice el teorema, sean A igual a esta factorización, B igual a esta otra factorización. Observen que la factorización de A en sus factores primos, los exponentes de los P sub I son A sub I, mientras que los exponentes de los P sub I en B son B sub I. Noten que son los mismos factores primos en A y en B, excepto por los exponentes. Son los mismos P sub I, excepto por los exponentes. Entonces, lo que nos dicen es que para todo I, el máximo común divisor entre A y B va a ser igual al producto de todos los factores primos elevado a un S sub I. Y ahora vamos a ver quién es S sub I. Y el mínimo común múltiplo va a ser igual al producto de todos los factores primos elevado a T sub I. Y ahora vamos a ver quién es T sub I. S sub I es el mínimo entre A sub I y B sub I, mientras que T sub I es el máximo entre A sub I y B sub I. ¿Qué quiere decir esto? Que el máximo común divisor será el producto de todos los factores primos elevado al menor exponente entre A y B. Si el exponente de P sub I en A era 5 y en B era 8, entonces en el máximo común divisor usted va a tomar el menor, el 5. Mientras
que en el mínimo común múltiplo usted va a tomar el máximo. Eso yo sé que ya ustedes lo han hecho antes, al momento de buscar mínimo común múltiplo y máximo común divisor entre números, mediante la factorización en números primos. Ejemplo, el 1800 es igual a 2 al cubo por 3 al cuadrado por 5 al cuadrado, mientras que el 3780 es igual a 2 al cuadrado por 3 al cubo por 5 por 7. El 4900 es igual a 2 al cuadrado por 5 al cuadrado por 7 al cuadrado. Ahora bien, si yo deseo buscar el máximo común divisor entre estos tres números, será el producto de todos los factores primos elevados al mínimo exponente con el que aparecen entre ellos tres. Entonces, cuando yo tomo el 2, el factor primo 2, veo que el menor exponente con el que el 2 aparece es 2. Por eso, en el mínimo común divisor, en el máximo común divisor, perdón, el 2 aparece elevado a la 2, porque ese es el menor exponente con el que aparece entre todos los números. Mientras que el 3, el menor exponente, ¿quién me dice el menor exponente con el que aparece el 3 entre todos los números? 0. El 0. Es bueno que vean eso porque el 4900 no tiene al 3 como factor primo. Pero eso era lo que yo les decía al principio. En ocasiones es conveniente escribir la factorización incluyendo el 0 como exponente. Y hubiese sido más fácil ver la respuesta si al factorizar el 4900 hubiésemos incluido aquí el 3 a la 0. Y ahí usted se iba a dar cuenta rápidamente que el menor exponente con el que aparece el 3 es 0. No 2, sino 0. Mírenlo aquí. ¿Por qué? Porque no participa en el 4900. El menor exponente con el que aparece el 5 es 1 y el menor exponente con el que aparece el 7, aquí se repite lo mismo, es 0. Por lo tanto, el mínimo común, el máximo común divisor entre estos tres números será ese producto que da 20. Mientras que el mínimo común múltiplo se hace con el máximo, no con el mínimo. Es decir, el factor primo 2 aparece 3 veces en el 1800. Por eso, en el mínimo común múltiplo aparece elevado a la 3. El 3, la mayor cantidad de veces que aparece es 3, el exponente 3. Por eso, en el mínimo común múltiplo va un 3. El 5 a la 2 y el 7 a la 2. Cuando hacemos ese producto con sus respectivas potencias, eso da 264.600. Ese sería el mínimo común múltiplo entre esos tres números, mientras que el máximo común divisor sería 20. Continuamos. Profesor, pero ¿qué diferencia con relación a la exposición de la semana pasada, cuando usted encontraba el mínimo común múltiplo, que era la división entre los factores sobre el mínimo común múltiplo? Aquí es más fácil. Sí, aquí es más fácil su comprensión. La cuestión es que lo que estábamos viendo del teorema, el algoritmo de Euclides, tiene mayores aplicaciones que esto. Tiene mayores aplicaciones. Pero sí, aquí cuando son pocos números como estos, esta factorización resulta ser más fácil. Pero recuerde, en este ejercicio ya nos están dando los números factorizados. Mírenlo ahí. Imagínese usted que no le estuvieran dando los números factorizados y usted tendría que factorizar cada uno de ellos para luego ver la cantidad de veces que aparece cada factor primo. Mientras que en el algoritmo de Euclides, cuando elaboramos la tabla en Excel, solo teníamos que introducir los números e inmediatamente nos daba de forma directa el mínimo común múltiplo y también podíamos programarlo para obtener el máximo común divisor. Bueno, aquí nos aparecen los ejercicios que vamos a ver mañana. No quiero desarrollar con ustedes ahora estos ejercicios porque sé que es mucho más fácil comprenderlos en el aula de forma presencial. O no sé si ustedes quisieran que desarrollemos uno, por lo menos uno. Mejor en el aula, Sí, maestro, los ejercicios. Mejor en el aula. Muy bien, muy bien. Vamos a irnos esta noche entonces con los conceptos bien claros.
para que mañana lo pongamos en práctica con los ejercicios. El Ah, apartado 2.7 dice, ajá, dígame. Bueno, no, profesor, no, que nada. Ahí. Ok, profesor, sí, dígame. como yo estoy fuera del país, yo estoy tomando la clase acá, no podré estar mañana allá. Que sea uno, Ah, más o menos, sí. usted Yo me tiene reitero razón. luego, Vamos a sí, hacer por lo menos uno, sí, porque uno, sí. el compañero no va a estar presencial mañana y quizá alguno de los demás, alguno más, no pueda participar mañana de forma presencial. Entonces, no está de más que hagamos uno. Vamos a hacer, Gracias, gracias. vamos a hacer el número 4, porque el número 5 y el número 6, miren, el número 5 y el número 6 son similares al que ya vimos, el ejemplo más arriba, que no existen números enteros, m y n, tales que m al cuadrado sea igual a 12 por n al cuadrado. Y el otro dice, no existen números enteros, m y n, tales que m al cubo sea igual a 4n al cubo. Se resuelve igual que el que hicimos al principio de la clase, que vimos. La diferencia era que en el que hicimos ahí aparecía un 2, no un 12. Y aquí está el cubo, no al cuadrado, pero se hace igual. Por eso no voy a resolver uno de ellos. Y estos también se hacen igual que los que vimos, solo que los números cambiaron. Usted va a tener que factorizar cada uno de esos números en sus factores primos y ver el máximo y el mínimo común múltiplo. Así que voy a hacer el 4, que me parece que este es el que no se asemeja a nada de lo que de lo que hemos leído, mientras que los primeros tres se resuelven simplemente con las definiciones, con el teorema fundamental de la aritmética, aplicando el teorema fundamental de la aritmética y la definición de máximo y mínimo común múltiplo, se resuelven esos tres. El más extraño es el 4. Vamos a resolver el 4. Dice, si el, ¿cómo se llama este? El máximo común divisor entre A y B es igual a P con P', ¿cuáles son los posibles valores de a cuadrado, máximo común divisor, perdón, entre a cuadrado y b, y máximo común divisor entre a cuadrado y b cubo? Vamos a resolver esto. Voy a abrir el editor de fórmulas aquí al ladito. Voy a escribir aquí al ladito. Profesor, buenas Ajá, noches. buenas noches. ¿Dónde usted sube la clase que se graba? Yo las tengo en mi computadora, no la he subido todavía a ningún lado. Pesa mucho de la cuestión y no tenemos el permiso para grabarlo en la nube directamente. El Zoom, la cuenta que estamos usando no tiene esos permisos. Por eso lo grabo en mi computadora, pero todavía no lo he podido subir a una plataforma para que ustedes puedan verlo desde cualquier lugar. Bien, ajá, digamos. No hay una forma de cortar, de ponerla por partes para que pueda subirla. Yo voy a ver, sí, voy a tratar de comprimirlo para subirlo y que puedan Ok, aprovechar esas grabaciones. claro, Bien, claro. el ejercicio 4 dice, si el máximo común divisor entre A y B, recuerden que cuando colocamos A, B entre paréntesis, en este texto, en este curso, nos estamos refiriendo a máximo común divisor. Esto no es un par ordenado A, B, sino que ya se definió más arriba que A, B entre paréntesis es máximo común divisor, mientras que A, B entre corchetes es mínimo común múltiplo. En este ejercicio nos están diciendo que si el máximo común divisor entre A y B es P con P', es decir, el máximo común divisor entre A y B es un número primo. ¿Cuáles son los posibles valores del máximo común divisor de A al cuadrado y B? Bueno, pues iniciamos desde aquí, sabiendo el hecho de que si A, B es P, entonces debe existir un N y un M, tales que A es igual a P por N y B es igual a M por P, ¿sí o no? Por definición de máximo común divisor, es decir, que P divide a N
y P divide a B. A será igual a un N por P. Y además, B será igual a un M por P, siendo P el máximo común divisor entre A y B. Eso es lo que dice la definición de máximo común divisor. Si P es el máximo común divisor entre A y B, P divide a A y divide a B. Por lo tanto, deben existir números enteros N y M, tales que N por P me dé A y M por P me dé B. Hasta ahí todo el mundo va conmigo. Lo que tenemos nuevo aquí es que P es un número primo. Por lo tanto, yo no puedo factorizar esto más de ahí, solo como M por P o N por P. Entonces, ¿qué implica esto? Que en lugar de yo escribir A cuadrado, B, es decir, máximo común divisor entre A cuadrado, que ese es el que me están pidiendo, y B cuadrado. Ah, no, no es B cuadrado, es simplemente B. Esa no va a- Ajá, la B va sin el cuadrado. Luego vamos a hacer el otro, donde A está al cuadrado y B al cubo. Cuando hago la sustitución de lo que equivale a, que es NP, coma, la sustitución de lo que vale B, que es MP, me doy cuenta que al el... cuadrado, maestro. Ah, sí, gracias. Entonces la N va al cuadrado y la P también va al cuadrado, porque es A cuadrado. Gracias. Nos damos cuenta que aquí hay un factor. En estos dos números que aparecen aquí, hay un factor que es común en ellos. ¿Cuál es ese factor? P. P. Y otra pregunta es, ¿cuál es el menor exponente con el que aparece ese factor? 1. Entonces, ¿cuál es el máximo común divisor entre esos dos números? P. P a la 1, que es P. Ya terminamos. Repito, por si no se entendió. En el ejercicio nos dicen que el máximo común divisor entre A y B es P. Eso lo dicen aquí. Y nos están pidiendo que demostremos o que encontremos el valor del máximo común divisor entre A cuadrado y B. Entre A cuadrado y B. Pues como P es el máximo común divisor entre A y B, debe existir un número entero N y un número entero M, tales que A es igual a M por P y B es igual a M por P. Aquí me faltó un detallito importante que siempre olvido, y es que ¿qué relación existe entre N y M para que esto sea cierto? Que sean coprimos, muy bien. El máximo común divisor entre M y N debe de ser igual a 1. Es decir, entre M y N no hay nada en común. Entre M y N no hay nada en común. Es por esa razón que cuando hacemos esta factorización aquí, de este lado, lo voy a poner grande, cuando hacemos esta descomposición, yo estoy seguro que entre N cuadrado y M no hay absolutamente nada en común, pero más aún, tampoco hay nada en común con P, porque P es un número primo. Por lo tanto, o sea, P no tiene un factor, en P no hay un factor que usted pueda decir que comparte relación con N o con M para usted poder sacar ese factor común. Es como si intentáramos sacar aquí un factor común. P no tiene un factor. P en sí, en su composición, no puede ser factorizado porque es primo.
mientras que m sí podría ser factorizado porque es simplemente un número entero, y n también podría ser factorizado porque es simplemente un número entero. Sin embargo, como entre ellos dos no hay ninguna relación porque son coprimos entre sí, no hay nada que yo pueda sacar que sea común a n y a m de forma simultánea. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, lo único que yo tengo común en esto y esto es a P. Y la menor cantidad de veces que aparece esa P es a la 1. Por eso, el máximo común divisor entre A cuadrado y B es P, siendo P el máximo común divisor entre A y B. Es muy simple de hacerlo cuando se dominan los conceptos. ¿Se entendió ese? Profesor, a partir de esa demostración se podría plantear que el cuadrado de un número coprimo con relación a otro sigue siendo coprimo. Repítame, por favor. La pregunta es que si de esa demostración se puede plantear que si dos números son coprimos entre sí, el cuadrado de uno de ellos sigue siendo coprimo con relación al otro. Claro que sí. Claro que sí. Usted se refiere al n cuadrado con respecto al m. Correcto. Sí, sigue siendo, porque si entre n y m no hay ninguna relación, el máximo común divisor es 1, lo continuará haciendo a pesar de que usted coloque otra n ahí. Si usted colocara otra n ahí, de todos modos, m no tiene ninguna relación con esa n y tampoco con esta, y mucho menos con su producto. Es por eso lo que usted acaba de decir es totalmente cierto. Si dos números son coprimos, el cuadrado de uno sigue siendo coprimo con el otro. ¿Se entendió este? Luego yo lo voy a elaborar mejor para enviarlo por el grupo. Para que se Perfecto. entienda Sí, mejor. se entendió. Sí, se entendió, perfecto. muy bien. Miren, yo no voy a resolver la segunda parte del ejercicio, porque se hace exactamente igual. Lo que aquí va a cambiar es el exponente. Y yo creo que ya ustedes pueden ver a simple vista cuál sería la respuesta de a cuadrado como a b cuadrado, es decir, del máximo común divisor entre a cuadrado y b cuadrado. ¿Alguien lo puede ver? Sí, claro. E al cubo, profe, vete al cubo ahí. Así b ¿No cubo. sería Gracias. cuadrado? Ve al No, cubo. al cubo. Sí, mira, voy a ponerlo un poco más grande. A cuadrado y b cubo. Ve al cubo. Ya sin mucho esfuerzo, ¿quién me dice a qué sería igual el máximo común divisor entre a cuadrado y b cubo? E al cubo sería. Sería B al n, cubo. Es elevado al menor P cuadrado. E al B cubo. cuadrado. sería B n, cuadrado, E cuadrado. E al cuadrado. no al cubo. Ay, Porque lo dije que B al estamos cubo. buscando es B el cuadrado. máximo común divisor. B Por lo cuadrado. tanto, debemos tomar el factor primo elevado al menor exponente con el que aparece, que sería P a la 1. que sería, no, a la 2. P a la 2, P a la 2 en este En caso. este Sería P ejercicio cuadrado. sería P cuadrado. Que P va hasta la 2 y P a la 3. Pero Exacto. déjame amplificarlo más la pantalla, discúlpeme. Ah, es que no se ve bien. Míralo ahí. Ya, yo creo que ahí se ve. Ese tamaño de letra está bien. Quizá es usted que tiene su pantalla muy pequeña. Los demás, ¿qué dicen? ¿Se ve bien ese tamaño de letra, verdad? Sí, maestro, se ve Sí, bien. se ve bien, profe. Bien. Lo que pasa es que algunos se conectan de los teléfonos y se ve más pequeño. Ok. Sí, pero aunque se conecte del teléfono, le puede dar zoom y él lo puede ampliar. Sí, Exacto. sí. Aquí hay otro ejercicio similar. Dice, demostrar para 3 enteros, supongamos que A, B y C son enteros positivos, probar que A por B por C es igual al máximo común divisor entre A, B, AC y BC por el mínimo común múltiplo entre A, B y C. Este ejercicio es fácil, pero es extenso. Por eso prefiero hacerlo mañana presencial, esos 3. Porque aquí yo voy a tener que expresar cada uno de esos números en su forma canónica, en la forma de producto, y ver los exponentes con los que aparecen sus factores primos, para luego llegar a la conclusión
de que esto es igual a esto. Si ustedes quieren lo hacemos ahora, yo no tengo problema. Hay tiempo mañana, maestro, hay mucho tiempo. Bueno, bien. No, lo decía por el Sí, compañero pero que no va a estar mañana. me le tiran foto entonces a la cigarra. Sí, Sí, bien, con esa diferencia. sí. Algunas propiedades de los números primos. A veces las personas piensan que saben mucho sobre números primos porque se saben unos cuantos. Incluso algunos sienten la tentación de conocer un patrón para los números primos. Por ejemplo, los números primos son los números impares o los números primos son todos los números que tienen tal forma. Los números primos son aquellos que cumplen que son así o asá. O sea, a veces queremos encontrar un patrón o una fórmula mágica que nos dé la respuesta de si un número es o no primo. Pero esto no es fácil porque lamentablemente los números primos no obedecen a ningún patrón. Y quizás usted tenga un grupo de números primos que sí se sometan a un patrón, pero luego aparece otro que rompe ese patrón. Y es por eso que ahora nosotros vamos a estudiar algunas propiedades de números primos, pero algunas de estas propiedades solo se cumplen para algunos primos. Continúo, dice, dada la importancia de los números primos, nos gustaría determinar rápidamente si un entero positivo es o no primo, de verdad, claro. A nosotros nos gustaría tener una fórmula que sin importar cuál sea el número, qué tan grande o tan pequeño sea, poder determinar rápidamente si es o no primo. Lamentablemente no tenemos esa fórmula, más que la propia definición de número primo que dice que si un número es primo, entonces solo es divisible por el mismo y por el 1. Desafortunadamente, no existen métodos generales. Copien esto. Desafortunadamente, bueno, no que lo copien textualmente, sino que lo recuerden. Desafortunadamente, no existen métodos generales que permitan decidir si un entero positivo es o no primo. Y solo en casos especiales conocemos su naturaleza. Lo que nos están diciendo aquí es que no hay forma de usted tener una fórmula general que descifre si un número es o no primo. Sin embargo, en algunos casos especiales, nosotros sí podemos conocer su naturaleza. En el apéndice A, al final del libro, se encuentra un listado de números primos menores que 10.000. Es un listado impresionante. Todos los números primos menores que 10.000. Usted lo podrá encontrar en el apéndice A. Un método simple y eficiente para enteros positivos relativamente pequeños. Escuchen esto, porque a veces nosotros vemos un método para determinar si un número es o no primo y queremos utilizarlo siempre, porque no estamos viendo cuáles son las condiciones que se deben cumplir para poder aplicar este método. Y aquí nos dice un método simple y eficiente para enteros positivos, y esta es la palabra que usted no debe de ignorar, relativamente pequeños. Este método que vamos a ver se utiliza solo para números enteros positivos relativamente pequeños. Si el número es muy grande, este método no funciona. Si el entero dado tiene o no, eh, este método permite verificar si el entero dado tiene o no divisores primos menores que él, puesto que si n es igual a A por B, entonces A es menor o igual a la raíz cuadrada de n, o B es menor o igual que la raíz cuadrada de n. Lo que nos están diciendo aquí es que si n no es un número primo y se pudiera escribir como el producto de A por B, se debe cumplir entonces de que A sea menor que la raíz cuadrada de n, o en su defecto, B sea menor que la raíz cuadrada de n. Uno de ellos dos debe ser menor que la raíz cuadrada de n si el producto de ellos dos es igual a n. Y es fácil entender el porqué de esto. Porque si el producto de A por B es n, mientras más grande ese producto debe dar siempre n. Mientras más grande es B, más pequeño tiene que ser A.
para que ese producto pueda seguir siendo n. O mientras más grande es a, más pequeño tiene que ser b para que ese producto siga siendo n. Y si se da el caso de que a y b son iguales, entonces a y b son igual a la raíz cuadrada de n para que ese producto de n. ¿Me están entendiendo la idea? Copiado. Es decir, si a y b son iguales, ellos dos deben ser la raíz cuadrada de n. Pero si no son iguales, uno de ellos es más grande y el otro más pequeño. Y el que es más pequeño será más pequeño que la raíz cuadrada de n. Y el que es más grande que la raíz cuadrada de n, pero esa parte no nos interesa. Eso es lo que nos están diciendo aquí, que si n es igual al producto de a y b, y tanto a como b son números enteros, a debe de ser menor o igual que la raíz cuadrada de n, o b debe de ser menor o igual que la raíz cuadrada de n. Es suficiente determinar si algún primo menor o igual que la raíz cuadrada de n es divisor de n. Esto es una manera de poder encontrar si n tiene divisores primos. Porque si yo sé que a, este número a, es menor o igual que la raíz cuadrada de n, si verifico que existe algún número primo menor que la raíz cuadrada de n, que sea primo, entonces divide a n. Es lo que dice esto. Entonces vamos a ver el ejemplo. Dice, veamos si 239 es o no un número primo. Vamos a asumir que no sabemos si 239 es un número primo. Pues nos veríamos en la obligación de comenzar a dividir el 239 por todos los números, por los primeros números primos que conocemos, entre 2, entre 3, entre 5, entre 7, entre 11. ¿Y hasta dónde tendríamos que llegar? Porque si el 3, si el 2, si el 5, si el 7, si el 11 no dividen al 239, ¿hasta dónde yo debería llegar verificando? No tengo por qué llegar hasta el mismo 239. Basta con llegar a un número que sea menor o igual a la raíz de 239. ¿Me están entendiendo la idea? Sí. Muy bien. Entonces, eso nos ahorra la mitad del trabajo. Nos ahorra la mitad del trabajo, porque si usted comenzó a dividir el 239 por todos los números primos, por los primeros números primos, hay un momento en el que usted va a decidir inmediatamente, si este no es divisor de 239, entonces ningún otro lo es, y ya no tengo que seguir buscando. Y como la raíz de 239 está entre 15 y 16, porque es un número que no es entero, la raíz de 239 está entre 15 y 16, porque 15 al cuadrado es 225, menor que el 239, y 16 al cuadrado es 256, mayor que el 239. Entonces la raíz cuadrada de 239 debe estar entre 15 y 16. Por lo tanto, al buscar todos los números primos que sean menores que 15, ya yo podría validar si el 239 tiene o no divisores primos. No tengo por qué buscar números, verificar con números primos mayores que 15. Repito, como la raíz de 239 está entre 15 y 16, yo solo tengo que validar si el 239 es divisible por los números primos que son menores que 15. Porque ningún otro número primo mayor que 15 va a ser divisor del 239, porque la raíz de 239 está entre 15 y 16. Es por eso que se comienza a verificar si el 2, el 3, el 5, el 7, el 11 o el 13 son divisores del 239. Y como ninguno de ellos lo son, ya yo puedo afirmar, sin necesidad de dividirlo por más primos, puedo afirmar que el 239 también es un número primo. ¿Se entendió eso? Claramente, maestro. Muy bien. Yo voy a hacer otro ejemplo. En lugar del 239, vamos a hacerlo con el 377. Vamos a Pregunta, tratar. Dígame. una pregunta. A mí me nace la idea. Usted está hablando de que la raíz cuadrada, ¿verdad? Ajá. Yo me supongo que ahorrándonos un poco más de trabajo, podríamos hacer el cálculo con raíz cúbica o raíz cuarta y lo cumpliría igual.
No, No, no. o sea, me Porque pregunto, la raíz cúbica sería si usted conoce tres factores, o sea, tres factores A, B y C del número en cuestión, ¿verdad? Pero aquí, cuando hay tres factores, tres entidades participando en el producto, ya usted no puede afirmar que si A disminuye, B aumenta. No puede afirmar eso. Si A sí, ahora disminuye, no se necesariamente comprende. B aumenta. A puede Puede ser, disminuir, B también puede disminuir y entonces el que aumenta es C. ¿Me entiende? sí, ahora entiendo. Sí, ahora entiendo, Entonces gracias. no lo puede hacer con cúbica, solo con Sí, cuadrada, gracias. porque aquí en este producto yo sí puedo afirmar que si A disminuye, B aumenta, y si B disminuye, A aumenta. Y si A y B son iguales, entonces ellos son iguales a la raíz cuadrada de 377. Por eso solo se hace con raíz cuadrada. Pero en este curso nosotros no hemos hablado de cómo calcular la raíz cuadrada de un número. Por eso nosotros no podemos tomar la calculadora y buscarle la raíz cuadrada al 377, así nomás. Usted debe de buscar dos números que elevado al cuadrado, uno de ellos sea menor que 377, dos números consecutivos que elevado al cuadrado, uno de ellos sea menor que el 377 y que el otro sea mayor. ¿Quién me puede encontrar el primero? Un número que elevado al cuadrado sea menor 19. que 377. No es primo, 327. 19 y 20. 19. Y 20. 19 y 20, profesor. Ok, ¿cuánto da 19 al cuadrado? 13 y 1 y 400. 361. Y el 20 al cuadrado, ¿cuánto da? 400. 400. 400. Entonces, lo que nosotros debemos verificar es si todos los números primos que son menor o si de los números primos que son menor o igual que 19, si alguno de ellos divide al 377. Sí, profesor, hay uno que lo divide. ¿Cuál? El 13. El 13. Pues como el 13 divide el 377, ya yo sé que el 377 no es un número primo. Si no apareciera ningún número primo menor o igual a 19 que dividiera el 377, entonces el 377 sería un número primo. ¿Se entendió? Sí, Perfecto. maestro. Entendido. Perfecto. No es, sí, no es primo, ¿verdad? Este no es primo porque se puede dividir por 13. Yo necesitaría, vamos a buscar otro número. 300. Creo que este sí no es divisible por nadie. El 371 continúa estando en este rango, ¿verdad? Su raíz cuadrada, entre 361 y 400. Vamos a ver si de los números enteros, de los números primos, perdón, que son menores o iguales que 19, si alguno de ellos divide el 371. Ese tampoco es primo, maestro. Sí, ¿Quién lo profesor, divide? El el 7 7. lo divide. El 14, no. No, No, tiene que el ser 7 lo divide. primo, el 7 lo divide. El 7 lo divide entonces. El 7 lo Y divide. si el 14 lo divide, significa que el 2 también lo divide. Y eso me parece muy extraño. No, profesor, lo que pasa es que en el desglose de los números primos el 14 no está. Menor que 19 serían 17, 13, 11, 7, 5, 3 y 2. Pero es divisible entre 7, maestro, lo que quiero decir que no es primo. Exacto. No, yo lo digo porque escuché que alguien dijo que lo divide el 14. Para que el 14 lo pueda No, dividir, el 14 entonces no lo divide. lo debe dividir el 2 y lo debe dividir también el 7 para que pueda dividirlo el 14. Y eso me parece muy raro porque el 2 no puede dividir el 371 porque la última cifra que tiene es 1 y el 2 no divide 1. Pero bueno, está bien. Yo creo que me captaron la idea de cómo verificar si un número es o no primo. Solo tengo que buscar todos los números primos que son menores o iguales que la raíz cuadrada de ese número y validar si alguno de ellos lo divide. Si ninguno de ellos lo divide, el número es primo. Si uno de ellos lo divide, entonces no es primo. Y no me vi en la necesidad de comenzar a buscar con números primos más grandes y que verificando con el 23 o con el 31 o con el 29. No, no hay necesidad de buscarlo porque ya yo sé que
Si existe algún número primo que lo divida, debe ser menor o igual que la raíz cuadrada de él. Continuamos. Recuerden, ese método solo funciona con números relativamente pequeños. Si el número es muy grande, el método no tendría sentido. Si el número es muy grande, incluso su raíz cuadrada seguiría siendo muy grande. Por eso ese método no es aplicable a números que son grandes. Si el número fuera 380.000 millones, la raíz cuadrada de 380.000 millones sigue siendo un número grande. Y usted tendría de todos modos que comenzar a validar si todos los números primos que son menores que esa raíz cuadrada son divisores de ese otro número grande. El trabajo continuaría siendo demasiado. Y es por eso que el método solo funciona o solo es aplicable en casos en los que el número es relativamente pequeño. Por eso ahora usted no puede decir, yo conozco un método que funciona siempre para determinar si un número es o no primo. No puede decirlo, porque esto solo se aplica en casos en el que el número es relativamente pequeño. Continúo. Una técnica llamada criba de Eratóstenes, en honor al matemático griego Eratóstenes, que vivió entre el 276 y 194 a.C., proporciona un método eficiente aplicable a números relativamente pequeños. Este método también es para números relativamente pequeños, para encontrar todos los primos menores o iguales a un entero n dado. La técnica consiste en escribir la lista de todos los números enteros desde el 2 hasta el n y comenzar a tachar todos los múltiplos de 2 mayores que 2. Al terminar, el primer número no tachado distinto de 2 es 3, que es un número primo. Luego tachamos todos los múltiplos de 3, mayores de 3. Al terminar, el menor número no tachado mayor que 3 es 5, que es también un número primo. Tachamos enseguida todos los múltiplos de 5 mayores que 5 y continuamos el proceso hasta tachar todos los múltiplos de P mayores que P para todo primo que sea menor o igual que la raíz cuadrada de él. Aquí hay un ejemplo para que se entienda bien el método. Aquí se hizo la criba para el 90 y lo que se hace es escribir los números en este formato, en esta columna, y se comienza con el número 2, el primer número primo, y se tachan todos los múltiplos de 2 que son mayores que 2. Se tacha el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, el 14, el 16, todos los números pares se tacharon. Evidentemente, como el 3 no es un número par, no se tachó. Por lo tanto, él es un número primo. Y ahora vamos a tachar todos los números que son múltiplos de 3 mayores que 3. Y ahí los que no fueron tachados por el 2, porque sabemos que el 6 es múltiplo de 3 también, pero ya fue tachado por el 2. Así que yo solo iré tachando aquellos que son múltiplos de 3 y que no fueron tachados por el 2. Y ahí me voy a encontrar con el 9, me voy a encontrar con el 15, me voy a encontrar con el 21 y así sucesivamente, todos aquellos que son múltiplos de 3. Cuando veo el siguiente número que no ha sido tachado es el 5, por lo tanto el 5 es un número primo. Y repito el proceso. De ahora en adelante vamos a tachar todos los múltiplos de 5 que son mayores que 5, que no han sido tachados por el 3 y por el 2. Y ahí nos encontramos con el 25, por ejemplo. ¿Dónde está? Míralo aquí. El 25, que no había sido tachado, se tachó. El 35. El 35. Está tachado. No, el 35 no había sido tachado, porque no es... tiene una rayita. Sí, no, lo que pasa es que ya esta tabla los tiene todos rayados. Es asumiendo el hecho de que nosotros aún no lo habíamos tachado. 45. El 35, el 45,
Es Si eso 55. no había sido tachado, eso se van a tachar ahora con los múltiplos de 5. Y entonces el siguiente número que no ha sido tachado es el 7. Por lo tanto, el 7 es un número primo. Y procedemos ahora a tachar todos los múltiplos de 7 que son mayores que 7, que no han sido tachados por el 2, por el 3, por el 5. Y así sucesivamente. Cuando nosotros hagamos eso y lleguemos hasta el número que es menor a la raíz cuadrada de 90, que es 10, que está entre 9 y 10, perdón, el menor número que es menor a la raíz cuadrada de 90 de todos los que están aquí sería el 7. Cuando yo termine de tachar todos los múltiplos de 7, todo lo que queda ahí sin tachar es un número primo. Entonces, ese método funciona para números relativamente pequeños. Observen que ahí tengo los números que no fueron tachados, fueron el 12, el 13, el 5, el 11, el 13, el 17, el 19, el 23, el 29, el 31, el 37 y todos esos. Eso es un método para encontrar números primos y ahí puedo encontrar todos los números primos que están por debajo de 90. Este método se pudo haber utilizado con el 200, con el 300, quizás hasta con el 400, pero ya si el número es muy grande, el método como que no tiene mucho sentido porque el trabajo que implicaría hacer esa tabla sería demasiado. Una observación detenida de la criba permite ver que la distribución de los primos decrece de manera constante. Vamos a analizar un poco esta oración. Dice, una observación detenida de la criba. La criba es este método de la tabla que acabamos de ver, la criba de Eratóstenes. Permite ver que la distribución de los primos, perdón, que la distribución de los primos decrece de manera constante. Lo que nos están diciendo es que la cantidad de números primos que usted puede encontrar en un determinado grupo de números cada vez es menor. Por ejemplo, si yo elijo los primeros 5 números naturales, entre los primeros 5 números naturales, yo puedo encontrar 1, 2 y 3 números primos. O si quiero, puedo ampliar el rango. Vamos a buscar entre los primeros 10 números naturales, yo encuentro 4 números primos. Sin embargo, entre los siguientes 10 números naturales, solo encuentro, bueno, también aquí se encuentran 4 números primos, pero luego solo encuentro 2 en la otra decena, y luego encuentro 3, luego, perdón, 2, en la decena del 30 encuentro 2, en la del 40 hay 3, en la del 50 hay 2, en la del 60 hay 2, en la del 70 hay 3, en la del 80 hay 2. Lo que estamos viendo es que la distribución de números primos, de acuerdo a esto que estamos viendo, va disminuyendo a medida que vamos avanzando. Es decir, que los números cada vez están más alejados uno del otro. Me dice que mi conexión es mala. ¿Ustedes me escuchan bien? Se escucha bien, maestro. Ok, muy bien. Esta oración lo que nos dice es que la separación entre números primos cada vez es mayor. Cada vez usted encontrará que los números primos están más alejados uno del otro. Mientras que iniciamos teniendo números primos que están bastante cerca, terminamos teniendo números primos que están más separados. Y si usted Ahora sí se continúa, cortó. Ahora sí. ahora sí No se... siempre es buena la comunicación. No siempre es buena la conexión. Ok. Y ahora déjenme cambiar de red entonces. Denme un segundito para cambiar de red. Es el A ver, receso, maestro. Dios. y ahí, no se me vayan, no, eso de breve. Es que el maestro tiene que dar aunque sea 10 minutos porque no de una silla, porque mira, Pero yo les di los 10 minutos. voy a llegar chata mañana. No, hombre, eso no se gasta así.
Creo que sí. Ahí me estoy conectando a la otra red. Ya estoy conectado. ¿Me escuchan mejor ahora? Sí, profe. Ok. Si hay alguna interrupción, ustedes me dejan saber inmediatamente. Bien, jóvenes. Muy importante esta observación que nos da en esta oración diciendo que los números los números primos cada vez van a estar más alejados unos del otro. Y eso nos da una idea, lo que nos podría inducir a pensar que el número de números primos es infinito. Sin embargo, Euclides demostró que, Finito, finito, maestro, finito. perdón, es finito, discúlpeme, lo que nos podría inducir a pensar que el número de primos es finito, porque si cada vez se están poniendo más chinos, va a llegar el momento en que ya no queden números primos. ¿Me entienden? Eso es lo que nos da a entender que la distribución de los números primos cada vez es menor, cada vez están más alejados uno del otro, cada vez son más escasos, pues deberá llegar el momento en el que ya no hay más números primos. Sin embargo, Euclides demostró que el número de primos es infinito. Es infinito. Es decir, que aunque nosotros estamos viendo que los números primos cada vez son más escasos, eso no nos puede dejar, no nos puede confundir porque la cantidad de números primos es infinito. Y el siguiente teorema lo demuestra. Dice, el número de primos es infinito. La demostración de este teorema es bastante simple, por eso la voy a estudiar junto con ustedes, no nos va a invertir mucho tiempo. Y dice, supongamos que solo hay un número finito de primos. Entonces, los números primos serían P, que debió iniciar ahí con P sub 1, P sub 1 por P sub 2, por P sub 3, hasta un P sub n para un determinado n. Si la cantidad de números primos es finito, yo podré listarlos de esta manera, desde un P sub 1 hasta el último P sub n. Vamos a suponer que n grande, esta n mayúscula, es igual al producto de todos esos números primos que ya acabamos de decir que es una cantidad finita más 1. Entonces, como n es mayor que 1, esa n es mayor que 1 evidentemente, porque cada uno de estos factores primos es positivo, su producto va a ser positivo y encima de eso le estamos sumando 1. Por lo tanto, n es mayor que 1. Pues si n es mayor que 1, obedece al teorema fundamental de la aritmética, que dice que todo número entero mayor que 1 o es primo o es compuesto. Pero si la cantidad de números primos es infinita, perdón, es finita, según nuestra suposición inicial, si la cantidad de primos es finita, al sumarle 1, este número n no puede ser primo, porque el último primo era P sub n y el producto de todos los P más 1 va a ser mayor que P sub n. Por lo tanto, n no es un número primo, de acuerdo a la suposición de que los números primos son finitos. Entonces n no es un primo, o se expresa como el producto de primos. Ya que n es mayor que cada uno de los primos P sub i, entonces n no es un primo, lo que acabo de decir. Además, ningún primo P sub i divide a n, pues si P sub i dividiera a n, entonces P sub i sería capaz de dividir a n menos el producto de los primos, siendo esto una contradicción grave, porque si P sub i es capaz de dividir esto, es capaz de dividir al 1. Repito, repito. Si n no es un número primo, es un número compuesto. Y si es un número compuesto, por lo menos uno de estos números primos es capaz de dividir a n. Y si es capaz de dividir a n, como n tiene un término igual a 1, ese número primo debe de ser capaz de dividir a 1. Pero el 1 no es divisible por nadie. Y eso contradice el hecho de que n no es primo. Por lo tanto, n es primo y el producto de todos los primos no es y P sub n no es el último primo porque n más 1
sería primo también. Y por lo tanto, el conjunto de los números primos es infinito. No sé si me entendieron. Mañana les podría explicar con más detalles lo que quiere decir esa demostración, pero ya sabemos que el conjunto de los números primos es infinito. Observamos también en la criba es la tablita aquella donde estábamos tachando los números que no eran primos. Observamos también en la criba que todos los números primos diferentes de 2 y 3 aparecen en la primera y quinta columna. Vamos a volver a la criba. Miren, todos los números primos que nosotros identificamos aquí, el 7, el 13, el 19, el 31, el 37, el 43, todos ellos. Y el 11, el 17, el 23, el 29, el 41, 47, 53, 59, 71, 83, 89. Todos los primos que nosotros encontramos, excepto el 2 y el 3, están en la primera columna o en la quinta. En la columna número 2 no hay ningún otro primo. En la 3 tampoco y en la sexta tampoco. Solo el 2 y el 3 están en la segunda y en la tercera. Pero todos los demás primos o están en la primera o están en la quinta. Eso nos hace pensar que todos los números primos son de la forma 6K más 1 o 6K más 5. Repito, el hecho de que los números primos solo aparezcan en la columna 1 y 5 en una tabla donde hay 6 columnas, eso provoca o nos da a entender que todos los números primos tienen la forma 6K más 1 o 6K más 5, porque estos números que están distribuidos en esta tabla de 6 columnas, para usted poder llegar al 13, se vio en la necesidad de hacer, de multiplicar a un determinado número por 6 y sumarle 1. ¿A quién? Al 2. Si usted multiplica el 2 por 6, le da 12, más 1, 13. Lo mismo con el 19. Si usted multiplica el 3 Por 6. por 6, más 1, le da 19. Lo mismo con el 31. ¿A quién tenemos que multiplicar por 6? Al 5. Por 5. Más 1, 31. Todos los números que están ahí tendrán ese formato. 6K más 1. Y todos los que están en esta columna tendrán el formato 6K más 5. Por ejemplo, el 17. ¿A quién multiplicamos por 6 para llegar al 17? A 2. Al 2 y le sumamos 5, da 17. Para llegar al 23, lo multiplica el 3 por 6, da 18, más 5, 23. Y así sucesivamente. Y eso se debe a que yo tengo una columna, a una tabla, perdón, de 6 columnas, y ellos solo están apareciendo en la columna número 1 o en la número 5. Por lo tanto, cada 6 números, cada 6 espacios, es que ellos están apareciendo más 1. 6 veces más 1. Maestro, disculpe, una pregunta Dígame. quizás un poco tonta, pero por si acaso. ¿Siempre la criba va a tener 6 columnas? ¿O eso dependerá de la cantidad del número que me pidan? No siempre tendrá 6. Esta se construyó con 6, pero usted la podría construir con 5, por ejemplo, o con 8. No importa la cantidad de columnas con la que usted la construye. Ok. Entonces, cuando usted cambia la columna, muy buena pregunta la que usted hace, crea. Cuando usted cambie la cantidad de columnas, la característica de los números primos va a cambiar. No la característica, porque seguirán siendo los mismos números primos, perdón. La representación de los números primos en base a esa tabla van a cambiar. Por ejemplo, si la criba fuera de 8 columnas, la forma de los números primos, ¿cuál sería? 8K más 1. 8K más 5. Bueno, dependiendo de dónde me pare, sería 8K más 5 o 8K más 1.
8K más 5, 8K más 1, pero aparece otro formato. Además del 8K más 5 y el 8K más 1, hay otro formato que aparece y es el 8K más 3. Y también el 8K más 7. Todos los números primos se van a poder expresar de la forma 8K más 1, 8K más 3, 8K más 7 y 8K más 5. Recuerda. Entonces el número que se le va a sumar tiene que ser uno de los primos que está debajo de del valor de la Exacto. nota. Okay. Exactamente. El número que se va a sumar es un número primo menor que la cantidad de columnas, pero a la vez es menor, pero no comparte un factor primo con él. No. Por ejemplo, aquí usted no podría tomar, aunque el 3 es un número primo menor que 6, no puede tomar el 3. No puede tomar el 3 porque el 6 es múltiplo de 3 y entonces el número primo sería divisible por 3. Tampoco podría tomar el 2 porque el 6 es múltiplo de 2 y ese número primo sería divisible por 2 y ya no sería primo. ¿Me estoy dando a entender? Perfecto, sí. Por eso, la forma de los números primos en la criba de 6 columnas, solo admite el formato 6K más 1 y 6K más 5. 6K más 1 y 6K más 5. Los números que son de la forma 6K más 2, 6K más 3 y 6K más 4 son enteros no primos. Son enteros no primos. Vamos a ver. Volvamos a la criba. Me agrada esa pregunta que usted hizo porque esto le va a abrir bastante la mente a ustedes en unos ejercicios que van a aparecer más adelante. Yo estoy diciendo que todos los números que se pueden escribir de la forma 6K más 2 no son primos. Por ejemplo, el 20. El 20 se puede escribir de la forma 6K más 2. ¿A quién multiplico por 6 y le sumo 2? El 3. El 3. 3 por 6 da 18, más 2, 20. No es un número primo. Lo mismo con el 21. ¿A quién multiplico por 6 y le sumo 1? Y le sumo, perdón, 2. No, 18, 6 No por 3. hay. 6 por 3, 18. 18. Y se le suma 3. Es 3 que se le suma. Ahí son 6K más 3, profesor. Pues entonces entra el otro formato, el que es 6 con 3. Sí. Por eso los que son 6K más 2 y los que son 6K más 3 no son primos. No. ¿Me está entendiendo la idea? El 21 es de la Entonces, forma maestro. 6K más 3. Y el Maestro. 22, dígame. Maestro. Entonces, se podría también decir ahí que como en la columna 2, que es el 2, ¿verdad? Y Ajá. es el 2 primo. Y en la columna 3 está el 3 como primo. Ajá. Se podría también decir que como yo tengo 6 columnas, 6K más 2 tendrían todos los números de la columna del 2 en ese caso. Exacto. Por 6 Exacto. más el 2 darían todos esos números de la columna del 2. Y 6K más 3 darían todos los Correcto. números de la columna del 3. Correcto. Bien. Muy bien. Y todos esos números no son primos porque el 2 y el 3 y el 4 comparten factor con el 6. Si usted dice 6K más 2, eso es divisible por 2. Si usted dice 6K más 3, eso es divisible por 3. Y si dice 6K más 4, eso es divisible por 2. ¿Me entienden la idea? Es por eso que todos los números que están en esa columna no son primos, porque van a ser o divisible por 2, o divisible por 3, o divisible por 4, por 2 de nuevo. No por 4, sino por 2. Díganme si entendieron eso bien. Sí, claro. Maestro, entendido. Entonces, me gustaría, para confirmar si entendieron, si yo hago una criba de 9 columnas, ¿cuál sería la forma de los números primos? Una criba de 9 columnas. Vámonos al editor de fórmulas.
una criba de 9 columnas. ¿Cuál sería la forma de los números primos P que aparecería en esa criba? 9K más 1. 9K más 1 es una forma. La otra forma, 9K más 2. 9K más 9, 2. 9K más 4. 4. Otra persona que no haya 9K más participado. 9K Más 4. más 4, sí. Muy bien. La otra, 9K más 7. más 6. Más No. 7. No, Más 5, más 7. Más 5. Más 7. 9K Todos los más números 7. primos tendrán esa forma. Más 7 9K fue. más 8. Sí. Y ya. Ya. 1, 2, 3. Estas son las columnas en las que van a aparecer números primos. No estoy diciendo que todos los números de esa forma son primos. No, estoy diciendo que todos los primos son de esa forma. Repito, para que no se me confundan, no estoy diciendo que todos los números enteros que escritos en alguna de esas formas son primos. No es eso lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que todos los números primos son escritos en una de esas formas. Sí, Para porque que quede más claro lo que estoy diciendo, miren, en esta columna, en la primera columna que tiene la forma 6K más 1, todos esos que están en esa columna se pueden escribir en la forma 6K más 1, pero no todos son primos. Ahora, todos los primos que están ahí sí se pueden escribir en la forma, pero no todos los que se pueden escribir en esa forma son primos. Igualmente, en la columna número 5, todos los números enteros que están ahí se pueden escribir en la forma 6K más 5, pero no todos son primos. Ahora, todos los primos que están ahí se pueden escribir en esa forma. ¿Se entendió eso? Sí, maestro. Continuamos. Algo más. Algo más. Y discúlpame que me quede aquí, pero es que los ejercicios que vamos a resolver, la mayoría se resuelve con el concepto de la criba. Se resuelven con el concepto de la criba. Miren, ya nosotros hicimos una tabla de 6 columnas para el 90, hasta el 90. Pero yo podría, el micrófono, por favor. Divisar el micrófono. Vamos a silenciarla por aquí. Muy bien. Les decía, esta columna, esta criba que hicimos, era para el 90 y la hicimos de 6 columnas. Pero yo pude haber hecho una criba también de 6 columnas para el 1000, ¿verdad que sí? Para el 1000, de 6 columnas también para el 1000 y ella se iba a extender hacia abajo, bien larga hacia abajo. También pude haber hecho una criba para el 10.000 de 6 columnas también. Es más, yo pude haber hecho una criba infinita de 6 columnas, con una cantidad infinita de números, de 6 columnas. Por lo tanto, hay una cantidad infinita de números primos que se pueden escribir en la forma 6K más 1, y hay una cantidad infinita de números primos que se puede escribir en la forma 6K más 5. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, maestro. Lo que yo repito, por si alguien no lo entendió, esta criba llega hasta el 90, pero en ningún lado dice, esta criba usted nada más la puede hacer hasta el 90. Después de ahí ya no puede hacerla más grande. Sí, yo la puedo hacer hasta el 1000, yo la puedo hacer hasta el 10.000, igualmente con 6 columnas. Y yo podría hacer una criba infinita de 6 columnas también. Entonces, cuando construya la criba infinita, la naturaleza de los números primos que están en la columna 1 y en la columna 5 seguirá siendo la misma, seguirán teniendo la misma estructura
Y eso provoca que tengamos una cantidad infinita de números primos de la forma 6K más 1 y una cantidad infinita de números primos de la forma 6K más más 5. 5. 6K más 5. Eso es lo que él dice aquí adelante. Aquí dice, observemos también en la criba que todos los números primos diferentes de 2 y 3 aparecen en la primera y quinta columnas. Esto nos induce a pensar que todos los números primos mayores de 3 son de la forma 6K más 1 o 6K más 5. Afirmación que es cierta y fácil de verificar. Eso es lo que le está diciendo. Todos los números primos. ¿Por qué? Porque cuando yo reviso en la criba y hago una criba infinita, todos los números primos van a tener esta forma o esta otra forma. Todos los números primos. Por eso, cualquier número primo, sin importar qué tan grande sea, se podrá expresar en esa forma o en esta otra forma. Igualmente observamos en la criba la aparición de un método de aproximadamente igual de primos. Perdón. Un número. Ajá. Igualmente observamos en la criba la aparición de un número aproximadamente igual de primos de la forma 4K más 1 y 4K más 3. ¿De cuántas columnas sería esa criba? 4. De 4. 4. Si usted tiene una criba de 4 columnas, los primos solo van a aparecer en la columna número 1 y en la columna número 3. En la columna número 2, ¿quién me dice por qué razón no aparecen primos en la columna número 2? Porque son Porque son Porque 4 es pares. múltiplo de 2. 4 múltiplos de 2 van a quedar pares, no primos. Sí, se podrían dividir por 2 y no serían primos. Lo que nos sugiere pensar que hay infinitos primos de estas formas. O sea, así mismo como teníamos infinitos primos de la forma 6K más 1 y de la forma 6K más 5, también vamos a tener infinitos primos de la forma 6K más 1, 4K más 1, perdón, y 4K más 3. Y también de la forma esta que nos inventamos aquí, 9K más 1, 9K más 2, 9K más 4. Vamos a tener infinitos primos de esas formas. Ahora, no todos los primos son de esta forma. No todos los primos son de esta forma, pero sí todos los primos son de una de esas formas. ¿Me están entendiendo? Todos los primos serán de una de esas, o de esta, 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 o de esta. Ahora, usted no puede decir que todos son de una sola forma, porque aquí usted solo va a tener los primos que están en la primera columna, aquí tendrá los primos que están en la segunda, y así sucesivamente. La forma va a depender, maestro, yo entiendo, de la cantidad de columnas que nosotros utilicemos para elaborar la criba, ¿o no? Sí, va a depender de la cantidad de columnas y de el número que se sume, si es múltiplo o no, si es divisor o no del múltiplo que aparezca aquí. Es decir, este número de aquí no puede ser divisor del número que aparezca aquí para que pueda ser primo. Profe, otra Ajá. cosa, usted va a decir cuando, un ejemplo, si tenemos que hacer una escriba, si sale un ejercicio, usted dice hasta qué, No, hasta dónde. yo no le voy a No. pedir, no le voy a pedir que haga la criba. Lo que yo le voy a presentar situaciones en las que usted tendrá que deducir de cuántas columnas tiene la criba. ¿Cuántas columnas tiene la criba? ¿Y cuál va a ser la forma de los números primos de esa criba? ¿Entiende? Usted no va a tener que hacerla, pero sí entenderla, de que si es de 7 columnas, los números primos serán de la forma 7K más 1 o 7K más 2 o 7K más 3. ¿Me entienden? Sí, entendí. Muy bien. Teorema de Dirichlet dice, si el máximo común divisor entre A y B es 1, con A y D enteros positivos, entonces hay un número infinito de números primos de la forma A más K por D.
Esto es similar a lo que estamos viendo ahora allá arriba con lo de la criba. Si A y D son coprimos, que es lo mismo que yo lo estaba diciendo aquí arriba. Ya lo que lo están planteando de forma general. A, 6 y 1 son coprimos, 6 y 5 son coprimos, 4 y 1 son coprimos y 4 y 3 son coprimos. Por eso sabemos que hay una cantidad infinita de números primos con esa forma. Ahora bien, de forma general, ya sin importar cuál sea la cantidad de columnas de la criba, si el máximo común divisor entre A y D es 1, usted va a tener una cantidad infinita de números primos de la forma A más K por D. Por alguna razón ellos decidieron colocar la A adelante y el KD después, a pesar de que en todo lo que hemos visto aquí adelante ponen 6K más 1 o 6K más 5 o 4K más 1, 4K más 3. Ellos quisieron ponérsela difícil a ustedes escribiendo A más KD, como para que no encontraran una relación entre esto y lo que está allá arriba. Pero es exactamente lo mismo. Pero yo, si yo fuera el autor del libro, hubiese escrito KD más A. KD más A, que es lo mismo porque la suma es conmutativa. Una variación rutinaria del argumento de Euclides del teorema 2.46 nos permite probar un caso particular como el siguiente teorema, que dice, hay infinitos primos de la forma 6K más 5. A ellos lo están demostrando, pero yo no le voy a prestar atención a la demostración porque creo que ya ustedes entendieron al dedillo a qué me estoy refiriendo. Pero se está acabando el tiempo. Está acabando el tiempo. Para cada entero positivo n, existen n enteros consecutivos, todos compuestos. Vamos a entender este otro teorema. Para cada entero positivo n, existen n enteros consecutivos, todos compuestos. ¿Quién me puede explicar ese teorema ya para terminar hoy? ¿Quién lo lee e interpreta lo que nos dicen ahí? No se la escriba eso, maestro. ¿Cómo? No, no tiene nada que ver con la criba. Está hablando de enteros consecutivos. Profe, eso no viene siendo como el 14, el 15 y el 16, que son enteros compuestos, consecutivos. Exacto. 14, 15 y 16. Ahí usted tiene 3 enteros consecutivos que son compuestos. 3, ¿verdad? No. Sí. Dígame, mencióneme 4 enteros consecutivos que sean compuestos. ¿25, 26, 27 y 28? 25, 25, 26, 27 y 28, correcto. Son compuestos y son consecutivos. 32, Si yo les pidiera ahora 5 números consecutivos que sean compuestos, puede que le dé un poco de dificultad, pero los hay. Pero no solo 5. Si yo les pidiera 10 enteros consecutivos que sean compuestos, a ustedes les va a dar mucha brega encontrarlos, pero los hay. Este teorema nos dice que para cada entero positivo n, es decir, que no importa qué tan grande wow. Este teorema nos dice que no importa qué tan grande sea n, yo siempre podré encontrar una cantidad n de enteros consecutivos que sean todos compuestos. Siempre vamos a poder encontrar 100 enteros consecutivos, todos compuestos, que ninguno de ellos es primo. Podemos encontrar 1000 enteros consecutivos, que son todos compuestos, ninguno primo, y así sucesivamente. Eso es lo que dice el teorema, es decir, que la distribución de primos cada vez es menor, como lo estábamos viendo ahorita. Cada vez los primos van a estar más escasos,
pero de todos modos, la cantidad de números primos sigue siendo infinita. Otra observación sobre la tabla de números primos es la existencia de muchas parejas de primos gemelos, es decir, parejas de la forma P más 2, donde ambos números son primos. Por ejemplo, el 3 y el 5 son números primos gemelos porque el 3 es primo y 3 más 2 da 5, también es primo. El 5 y el 7 son primos gemelos porque 5 es primo y 5 más 2 que da 7, también es primo, son gemelos. 11 y 13, 21 y 31, y luego da un poco de brega encontrar otros primos gemelos, pero aquí ellos nos muestran un ejemplo muy interesante, porque cualquiera podría llegar a pensar, ah, es porque son pequeños. No, miren, hay primos gemelos bastante grandes, como este número de aquí, que es extremadamente grande, y cuando le sumamos 2, da este otro de aquí, que también es primo. Esos dos números son gemelos, ambos primos, y este de aquí también. Esta pareja de aquí también son gemelos. Por lo tanto, el teorema que nosotros vimos anteriormente, que dice que para cada entero positivo n existen n enteros consecutivos, no todos compuestos, lo que sugiere el hecho de que la distribución de primos cada vez es más escasa. A la vez, nos dice más adelante que hay primos gemelos, que así como yo puedo durar mucho para encontrar un número primo, puedo encontrar otro al doblar a la esquina. Es decir, quizás entre 1.000.000 y 10 millones, yo no encuentro un número primo, pero de repente encuentro uno y 2 unidades después hay otro. Eso es lo que hace que el asunto este de los números primos sea tan, vamos a decir, interesante, porque no se ha podido encontrar un patrón que usted pueda decir, bueno, si yo no encontré un primo aquí, no lo voy a encontrar en todo este recorrido. No, fácilmente al doblar a la esquina se encuentra con otro primo, incluso podría ser gemelo. Todavía no hay una respuesta sobre la existencia de infinitas parejas de gemelos. Es decir, que el hecho de que estos números sean tan grandes y sean gemelos no garantiza que aparezcan más gemelos más grandes que ellos. Jóvenes, vamos a dejarlo hasta ahí. Mañana vamos a continuar con los ejercicios, justo aquí donde nos quedamos con los números primos gemelos. Permítanme, Profe, antes de irse, hacer profe, una... Ajá, dígame. profe, ¿cómo ese foro para las 1 de la mañana, por el amor de Cristo, Un profesor? foro para la 1 de la mañana. Eso es lo La que 1 dice de el la foro. tarde. ¿De mañana? Sí. ¿Y quién fue que dijo a la 1 de la mañana? Alguien que quería molestarla. Jóvenes, ustedes podrían, por Creo favor, que A la 1 de mañana. encender de nuevo sus cámaras para yo de nuevo hacer una captura. Excelente. Solo me falta una. ya la hizo, maestro. Ya. Bueno, jóvenes, nos vamos a ver mañana. Yo espero que ustedes sueñen con la criba y, y Que tengamos que Muchas pesadillas. Que gracias. tengamos Profe, pesadillas. No, maestro, díganme, maestro, disculpe, ¿hasta qué hora usted va a habilitar el foro? pero ¿cuál de todos? El El, 3. no, pero el foro 3 no cierra
El foro 3, el 3.1, ¿usted se refiere? Ese va a ser para el próximo viernes. Ay, dice que hasta tenía mañana pensado la hora. mañana Está mal puesta mañana. hora. Lo que Está pasa mal es que puesta la hora. estaba programado hasta mañana porque recuerden que nosotros tuvimos un retraso. Entonces tengo que ir sumándole una semana a todas las actividades, pero no se preocupen, a ese yo le voy a sumar una semana. Gloria a Dios, profesor. Aleluya, ahora sí Jesús. puedo soñar con la Ah, criba. eso era lo que usted decía. Ahora es sí un puedo poco soñar con la extenso. criba, profesor. Sí, sueñen Es con un la poco criba. extenso. La criba es linda. Adalgisa, dígame que tiene la mano levantada. No, era eso que le cambiara Ya. Y Evelyn Quesada también. No, yo estoy aplaudiendo, maestra. Ah, no, ese Buenas foro. noches. Y Ese que sueñen foro con de la criba. Sí, gracias. Bye.